¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Son las 8 de la mañana, día jueves 4 de noviembre. Algo nublado acá en Santiago, temperaturas más bajas. Nosotros los acompañamos para comenzar esta jornada con las noticias más importantes en materia económica, de negocios, en noticias financieras también, por supuesto, y políticas. No faltan también novedades también en ese ámbito y las vamos a revisar en esta edición. Gracias por acompañarnos a esta hora. Comenzamos con nuestro resumen de noticias y un adelanto de lo que estaremos viendo en los próximos 30 minutos aquí en Agenda Económica, partiendo por la exposición larga, preocupante también, que hizo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ante la Comisión de Hacienda del Senado. Se entregó el informe de estabilidad financiera, una actualización que hace el banco periódicamente sobre la situación de estabilidad financiera de nuestro país. Y bueno, el informe es bien contundente en términos de sus conclusiones. Ha habido un deterioro importante en distintos indicadores en el ámbito financiero, desde el punto de vista de la profundidad del mercado de capitales, de las proyecciones en términos de tasas de interés para los bonos de largo plazo, también de los efectos que ya se están viendo producto de los retiros en el sistema de créditos hipotecarios. Y por cierto, la advertencia reiterada nuevamente del Banco Central de que otro retiro más, en el contexto de la discusión de un cuarto retiro, generaría problemas importantes para el mercado. Ya se están viendo los efectos. No somos alaracos, decía Mario Marcel en esta conversación con los senadores. Ya estaremos revisando algunos de los pasajes más importantes de este intercambio que hubo el día de ayer. A propósito del efecto que han tenido precisamente los retiros anteriores en el mercado de capitales, los multifondos se vieron duramente afectados en octubre y hubo caídas en 4 de los 5 multifondos del sistema de pensiones. Solo el fondo A se salvó, subió 0,48%. El resto, caídas importantes, la más grande, la del fondo E, el fondo más conservador, que cayó 3,97%. Fundamentalmente, lo reiteraba Mario Marcel ayer, de hecho, en compañía de Solange Bernstein, ex superintendente de pensiones, fundamentalmente por los efectos en el mercado de capitales, en el sistema financiero que ha tenido estos retiros, los aumentos de tasa y el efecto sobre todo en renta fija en nuestro país. Ya estaremos revisando también más detalles del balance del mes de octubre de los multifondos. También vamos a estar revisando otros temas, entre ellos los indicadores de confianza de los consumidores en nuestro país, que por segundo mes consecutivo cayeron. De hecho, están en sus niveles más bajos desde julio pasado, según este indicador que elabora GFK y que publica hoy día el diario El Mercurio, donde se aprecia una caída hasta los 34,2 puntos en el índice de percepción de la economía, el IPEC, que elabora GFK Adimar, que llegó a 34,2 puntos, su nivel más bajo, como decíamos, desde el momento en que la pandemia todavía estaba en expansión y se veían perspectivas quizás algo más complejas desde el punto de vista económico. Además, suben las expectativas de inflación, según este indicador, llegan a un 73,6% de aquellos que dicen que subirán mucho los precios en los próximos 12 meses. Interesante dato también que arroja este estudio y ya lo revisaremos en detalle. Y en materia internacional, como lo hemos revisado en los últimos días, la atención está puesta en lo que está ocurriendo en Escocia, en Glasgow, donde se desarrolla la COP26, esta conferencia para generar cambios y compromisos concretos en el combate al cambio climático. Pues bien, algunos actores del sistema financiero, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, comprometieron 130 billones de dólares, es decir, 130 trillones en inglés, para las próximas 3 décadas. Con el fin de combatir el cambio climático, fundamentalmente ir avanzando en iniciativas más limpias. Lo que plantean estos actores económicos sumamente importantes, de peso, en conjunto reúnen cerca del 40% del mercado de capitales global, es que es necesario poner este tema, el del cambio climático, en el centro de sus negocios y de sus decisiones de inversión. Así se han comprometido y empiezan a mover recursos para ir avanzando en las iniciativas que corresponden en esta materia. Vamos a estar revisando también más detalles de eso en instantes. Como siempre, partimos revisando qué es lo que ha ocurrido en los mercados el día de hoy, cómo están operando las bolsas en general, con bastante optimismo y números positivos. Vamos a revisar el detalle: 0,53% de ganancia para la bolsa del Eurostoxx, el índice que reúne los distintos indicadores europeos. Londres en particular está subiendo 0,14%. El DAX alemán, la bolsa de Frankfurt, sube 0,5%.
mientras que el Nikkei más temprano en Japón también subió 0,93% en un repunte, una recuperación del indicador asiático. Ayer el IPSA logró nuevos números importantes, 2,44% de ganancia para la bolsa de Santiago, mientras que el Dow Jones había subido, pero mucho menos, 0,29%. El dólar, en tanto, cerró en 815 pesos el día de ayer, acá en el mercado local. Bien, 8,6. Vamos a analizar entonces detalles de este informe de estabilidad financiera que entregó ayer el Banco Central, este reporte periódico donde el banco muestra una radiografía de cómo está operando el sistema financiero en nuestro país, cómo está funcionando el mercado de capitales, cuáles son los cambios más sustantivos. Y el banco es bien específico y literal en puntualizar que se están viendo cambios importantes en el sistema financiero y que se han visto ya los efectos respecto a los retiros de fondos previsionales. Efectos bien concretos. De hecho, la presentación de Mario Marcel ante la Comisión del Senado dice que hay el fuerte aumento del consumo privado ya ha empujado a la economía más allá de su potencial. Las cuentas fiscales se han ido deteriorando y se ha creado un escenario complejo, decía la presentación, después de los retiros de fondos previsionales que han obligado a la liquidación de una serie de activos forzados. Estos factores, sumados a la incertidumbre, son los que empiezan a generar entonces alzas en las tasas de interés de largo plazo, más allá de lo que se observa en otros países, advierte el Banco Central. Y en ese sentido, dice Mario Marcel, hay efectos concretos que se están viendo hoy día respecto a los retiros anteriores, justo cuando los senadores tienen que tomar una decisión sobre aprobar o no un cuarto retiro. Escuchemos a Mario Marcel, el presidente del Banco Central. Y el gran problema es repetir de manera más o menos mecánica cosas, medidas cuyos efectos ya los estamos observando. Entonces no es que sea una hipótesis o que se esté asustando o haciendo una campaña del terror o siendo alaraco, sino que en realidad son cosas que ya estamos observando. Nosotros como Banco Central estamos tratando de contribuir, ¿cierto?, a aplacar las presiones inflacionarias, pero nosotros no podemos resolver todo si vamos nadando contra la corriente. Bien claro el mensaje de Mario Marcel sobre la capacidad limitada que tiene el Banco Central de poder evitar los efectos más perniciosos de estos retiros de fondos. Y habla derechamente de cambios estructurales en el mercado de capitales producto de esta liquidación forzosa. Las AFP se han visto obligadas a liquidar una serie de activos en corto plazo, además, que genera cambios efectivos y que se notan además en los consumidores, es lo que ha dicho Mario Marcel en su presentación de ayer. De hecho, de forma bien detallada y muy didáctica, explicaba cuál era el impacto que ha tenido esto, por ejemplo, en el financiamiento para la compra de viviendas. Escuchemos nuevamente a Mario Marcel. El impacto de mayor inflación, mayores tasas, menores plazos sobre el acceso a los créditos hipotecarios es importante porque lleva no solamente a aumentos importantes de los dividendos, sino que a aumentos también de la exigencia. Quizás ahora que vemos retrocesos, quizás es un buen momento para darse cuenta del valor de tener un mercado de capitales que permita desarrollar el crédito hipotecario de esta manera. Lo que pudiera venir si es que siguen repitiéndose mecánicamente los retiros de fondos o se pasa a un retiro de 100%. Bueno, efectos claros, concretos, plazos más acotados para la entrega de créditos hipotecarios, tasas más altas también en una mirada de largo plazo, mayores necesidades de financiamiento basal de parte de aquellos que quieren contratar un crédito hipotecario y, en definitiva, más dificultades, más complejidades para poder acceder a la vivienda. Efectos reales y concretos, advertía el presidente del Banco Central, quien ponía un acento fundamentalmente en lo que viene. Si es que se aprueba un cuarto retiro, todo esto se va a profundizar sencillamente. Veamos qué es lo que dijeron algunos de los senadores presentes en esta instancia. Escuchamos a Carlos Montes, luego a Claudio Alvarado, senadores de la Comisión de Hacienda. Estamos viviendo una situación más que de estabilidad, de inestabilidad financiera, que va a tener implicancia en general en el crédito, en la posibilidad de acceder para muchas familias a la vivienda. Se va a comprar vivienda a un precio casi el doble, el dividendo casi el doble de lo actual, dado que el periodo es más corto y la tasa de interés más alta. O sea, hay una cantidad importante de señales muy preocupantes. Pero también nos presentó el presidente del Banco Central una situación que dijo ya los efectos del cuarto, como discusión, ya se están notando en los antecedentes financieros.
Hay que mirar todos los efectos, no solamente la popularidad de una medida. Y en ese sentido, el desastre que estamos viendo, la caída de los fondos de pensiones, específicamente en el fondo E, que han caído más de un 20%, es fruto de esta política irresponsable de ir aprobando sucesivos retiros. Y el acceso al crédito hipotecario hoy día hace que las personas le exijan mayores ingresos, tengan mayores tasas de interés y tengan menores plazos. Por lo tanto, la aspiración a obtener una vivienda se va alejando de las personas que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio van juntando un ahorro para cumplir los sueños de la casa propia. Hoy día se aleja. Por lo tanto, si persistimos en este tipo de políticas públicas populistas, estamos generando un daño inmenso. 8,11. Bueno, y uno de los efectos que ha generado toda esta liquidación de activos forzada desde la aprobación del primer retiro en adelante tiene que ver con los multifondos que en sus resultados oficiales del mes de octubre muestran una fuerte caída en los fondos más conservadores, el fondo E y el D fundamentalmente, caídas por sobre el 3% para estos fondos, absolutamente contraintuitivo probablemente para la mayoría de los afiliados el ver que los fondos más conservadores sean los que más caen, porque se ha visto además durante todo el año esta caída que se profundiza en octubre, 3,97% de caída para el fondo E, el más conservador, y en el acumulado de lo que va del año 17,41% de pérdida, muy fuerte, sobre todo pensando en aquellos que están prontos a jubilar y están en ese fondo. Mientras tanto, los otros fondos cayeron, salvo el fondo A, que subió 0,48%. El más riesgoso ha tenido un mejor rendimiento. Ayer en la presentación del informe de estabilidad financiera estuvo también Solange Bernstein, es gerente de política financiera del Banco Central, ex superintendenta de pensiones, y explicaba que fundamentalmente esto se debe a que hay un efecto en activos de mayor plazo, que son los que han tenido la mayor incidencia negativa en estos fondos. ¿Asociado a qué? A las mayores tasas y a la liquidación, como decíamos, de estos activos de renta fija, en un impacto bien fuerte, sobre todo en los fondos más conservadores, según los datos de la Superintendencia de Pensiones. Bien, vamos a ir a otro tema. En Agenda Económica comenzamos ayer un ciclo de conversaciones con los encargados del área económica de los programas de los candidatos presidenciales. Esperamos tener a los 7 encargados de las 7 candidaturas precisamente. Bueno, ayer fue el turno de Eduardo Guerrero. Él es el encargado del área económica de José Antonio Kast. En una conversación con Nicolás Paut en Agenda Económica PM, se profundizó en el área y en las propuestas más relevantes en esta materia. Es un programa bien controvertido el de José Antonio Kast porque plantea una drástica reducción de impuestos con una reducción de las tasas para las empresas, reducción del IVA también, un recorte en el gasto fiscal asociado a la contratación de funcionarios y algunos estiman que sencillamente no sería viable un recorte de esa naturaleza dado la magnitud del impacto que tendría ese menor gasto fiscal. Escuchemos a Guerrero explicando detalles de cuál es el plan que tienen en esta materia. Nosotros hemos hablado en torno a 30.000 personas, dependiendo de los cargos que salgan, dependiendo de las condiciones en que está saliendo esa persona que está contratada, va a depender de cuánto se va a poder eficientar. Pero solo para darte un número, porque me doy cuenta que eso es lo que te gustaría tener. Hay un estudio del BID que muestra que hay un gasto ineficiente del presupuesto público en Chile en torno al 1,8%. Por supuesto que eso no es únicamente y exclusivamente operadores políticos ni nada por el estilo, pero esa estimación habla de 5.500 millones de dólares que se podrían recuperar si es que fuéramos mucho más eficientes en la ejecución del gasto. Bien, la apuesta fundamentalmente del programa en materia económica de José Antonio Kast tiene que ver con reducir las tasas, bajar la carga para las empresas, también para las personas a través de la reducción del IVA y con eso ir generando más inversión y llevarla a un 28% del PIB, es lo que plantea el proyecto para lograr niveles de crecimiento entre un 5 a un 7% en los próximos 4 años y estabilizar los niveles de deuda también hacia el cierre del cuarto año, no más allá de un 44% del PIB, decía Eduardo Guerrero en esta conversación. Ponía el caso de Irlanda en particular como un ejemplo para estimular el crecimiento por la vía de la baja de impuestos. Hay un tema controvertido aquí también que tiene que ver con la reducción o más bien mantener las exenciones asociadas al diésel como un elemento fundamental. Lo ha reiterado el mismo candidato para estimular precisamente a las pymes. Escuchemos qué fue lo que dijo Eduardo Guerrero sobre este punto.
Sí se podría valorar entonces que se elimine la devolución del diésel. Sí, mira, para ser muy claro, nuestro programa no está escrito en piedra y en eso José Antonio ha sido muy claro, ¿ya? Entonces, materias como esa van a estar en evaluación y van a estar arriba de la mesa y no nos vamos a casar hoy día al respecto. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:15. En los titulares les contábamos que la confianza de los consumidores, medida en un indicador que ha elaborado GFK Adimark, retrocedió a su nivel más bajo desde julio pasado, según la medición mensual que realiza esta consultora. Cae por segundo mes consecutivo, además, este indicador que llega a un nivel de 34,2 puntos. Recordemos que en 2019, antes del estallido social, estuvo bordeando los 50 puntos que marcan el límite entre el terreno negativo o más pesimista y el más optimista. Pues bien, ahora el indicador ha caído por segundo mes consecutivo y marca un retroceso importante hasta un punto, el de julio, en que las perspectivas desde el punto de vista sanitario eran bastante distintas a las que tenemos el día de hoy. Otra pregunta importante que realiza este indicador, el IPEC, tiene que ver con las expectativas de inflación. Se le pregunta a los encuestados cuánto cree que subirían los precios en los próximos 12 meses y un 73,6% estima que subirían mucho, ratificando así ciertas perspectivas de inflación más alta que ya han mostrado también analistas del mercado, pero a nivel de consumidor también se percibe aquello. Se ve un aumento en la percepción pesimista de expectativas de inflación, llegando a registros similares obtenidos a inicios de 2008, cuando la inflación en Chile estaba bordeando el 10%, es lo que han dicho en el diario El Mercurio, el country manager de la consultora Felipe Armijo. Datos bien interesantes para ir cruzando con otras perspectivas también, en el caso de la perspectiva empresarial, por ejemplo, sobre la actividad económica en nuestro país. Bien, 8:17. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica cuando son las 8:20 para profundizar en la entrevista del día de hoy en el informe de estabilidad financiera que entregó el Banco Central el día de ayer en el Congreso. Un informe que tiene advertencias bien claras, conclusiones también respecto a lo que ha ocurrido hasta ahora en el mercado de capitales chileno y en el sistema financiero en general después de los retiros sucesivos desde los fondos previsionales. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con Sergio Lehmann, el economista jefe del Banco BCI. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Hola, Sebastián, muy buenos días. Muy amable, gracias por tu tiempo. Sergio, ¿cuál es el mensaje central del presidente Mario Marcel en su intervención de ayer después de entregar este informe de estabilidad financiera? Bueno, sin duda el foco, tal como lo adelantabas, tiene que ver con lo que se está viendo en el mercado de capitales, con un golpe muy importante que ha recibido a propósito, ¿no es cierto?, de los retiros de fondos de pensiones, suma además, ¿no es cierto?, todos los apoyos que han recibido la familia y que ha llevado a un sobrecalentamiento de la economía, digamos, lo plantea en esa línea, muy similar en realidad a lo que estaba planteando en el informe de política monetaria, pero pone el acento también, ¿no es cierto?, en lo que está observándose en el mercado del crédito hipotecario, digamos, donde se hace ver que ha habido un retroceso muy importante, tanto, ¿no es cierto?, porque los plazos se han debido acortar, como también, ¿no es cierto?, el hecho de que las tasas han subido con mucha fuerza. Y eso, naturalmente, tiene un impacto muy importante sobre la capacidad de las familias para comprar vivienda. Sí, era bien llamativo, de hecho, el mensaje de Marcel diciendo que acá no había una sobrereacción, no somos alaracos, decía en su intervención con los senadores, respondiendo de alguna manera a aquellos que han dicho que prometían que Chile se iba a incendiar, que aquí venía una catástrofe económica que no ocurrió, han dicho algunos parlamentarios, después de los retiros previsionales. ¿Se está viendo entonces hoy día el efecto de todos los retiros, Sergio? Efectivamente, yo creo que el daño que se ha provocado el mercado de capitales es muy potente, digamos, y aquellos que no lo están viendo simplemente están siendo ciegos. Efectivamente ha habido un impacto muy relevante, hemos visto incrementos muy altos en las tasas de interés, hoy día estamos observando las tasas de interés más altas en los últimos 10, 15 años, y eso naturalmente tiene un impacto sobre la actividad económica, tiene un impacto sobre el bienestar social, tiene un impacto sobre, ¿no es cierto?, la capacidad de las familias, como bien decía, digamos, de endeudarse y por lo tanto también a aspirar a su vivienda. Hablemos precisamente de ese tema que es bien interesante, el de los efectos que te han tenido los retiros en términos de las tasas largas, ¿no?, de los créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que planteaba el Banco Central en su informe el día de ayer? ¿Y cuán persistente podría ser el deterioro, Sergio? Yo creo que es una buena pregunta, digamos. Mientras sigamos observando primero, ¿no es cierto?, discusiones respecto a nuevos retiros, naturalmente esto se va a tender, digamos, a ir agudizando.
ya estamos viendo un mercado de capitales muy seco, digamos, con, ¿no es cierto?, instituciones financieras, digamos, en general institucionales, muy alejados del mercado, porque naturalmente todas las amenazas que vienen respecto a nuevos retiros han llevado a ser muy cautos de parte de ellos y tomar posiciones más bien, ¿no es cierto?, en instrumentos de corto plazo, estando entonces en disposición frente, ¿no es cierto?, a eventuales nuevos retiros, de manera de liquidar rápidamente, ¿no es cierto?, nuevas posiciones que eventualmente se requieran para responder a los afiliados. Entonces, en realidad esto podría acrecentarse, podría verse más negativo si es que efectivamente se sigue avanzando en ese camino. Y yo me atrevería a decir otro elemento que me parece muy importante. Algunos parlamentarios que han planteado que los argumentos son para ayudar a algunas familias que todavía están muy afectadas por niveles de endeudamiento altos producto de la pandemia, en realidad no se sostiene, digamos, porque el Banco Central también presenta, ¿no es cierto?, un análisis muy bien, ¿no es cierto?, desarrollado, como es habitual, ¿no es cierto?, en estos informes, en donde se ve que el endeudamiento de la familia ha caído de manera bastante importante, digamos, y eso tiene que ver con la tremenda liquidez que hay en la economía, con las tremendas, ¿no es cierto?, apoyos que han recibido, y por lo tanto ese argumento en realidad no se sostiene. En realidad, la verdad, ¿no es cierto?, uno podría anticipar que los argumentos tienen que ver con otro tipo, digamos, de elementos. No tienen que ver con elementos fundamentales, no tienen que ver con el endeudamiento de la familia, no tiene que ver entonces también con, ¿no es cierto?, mejorar el bienestar a futuro. Sergio, ¿y de qué depende la recuperación del mercado de capitales, del sistema financiero, pensando en los efectos que ha tenido, por ejemplo, en el acceso a crédito hipotecario fundamental? Yo creo que sería un alivio muy importante si es que efectivamente el proyecto de un cuarto retiro se rechaza. Si no se continúa avanzando, efectivamente va a haber algún respiro, las AFP y otros institucionales van a poder, ¿no es cierto?, tomar posiciones de manera mucho más tranquila, digamos, en posiciones más largas, buscando efectivamente elevar la rentabilidad de los fondos. Pero mientras mantengamos este escenario tan polarizado, creo que esto se va a sostener. Entonces es muy importante dar señales en el sentido, ¿no es cierto?, de avanzar de manera consensuada, de manera con mirada a largo plazo, apuntando a fortalecer el crecimiento y no, ¿no es cierto?, en estas miradas muy populistas que tienen efectos muy nocivos. Creo que en la medida que se recuperen, ¿no es cierto?, esas señales, efectivamente vamos a ver que la presión va a bajar y naturalmente vamos a ver alguna mayor normalidad en el mercado de capitales. Aún así, el premio por riesgo que hoy día se incorpora en el mercado se podría reducir, pero se va a mantener, va a ser más alto que en el pasado. Naturalmente ya ha habido un precedente, ¿no es cierto?, en esta línea y claramente eso el mercado no lo va a, ¿no es cierto?, despejar del todo. Sí. Va a continuar viéndose, digamos, un premio, va a continuar entonces viéndose un efecto, digamos, en la capacidad de crecimiento de la economía hacia el mediano y largo plazo. Sergio, otro punto que abordó ayer Mario Marcel tiene que ver con la salida de capitales, un asunto del que se ha hablado también en las últimas semanas a raíz de algunas notas de prensa. ¿Cuál es la interpretación que hace el Banco Central sobre esos flujos de capitales hacia el exterior? A ver, efectivamente, tal como se señala, ¿no es cierto?, y lo señala el informe, y también lo señalaba en alguna presentación anterior Mario Marcel, en el acumulado de los últimos 2 años han salido aproximadamente 50 billones de dólares. En términos netos han salido algo menos, digamos, porque han entrado capitales, y esos capitales que han entrado son fundamentalmente de las liquidaciones que ha debido hacer Hacienda para efectos de financiar el gasto público, por lo tanto de fondos soberanos que están invertidos en el exterior y que se trajeron a nuestro país, más, ¿no es cierto?, lo que han traído las AFP, derivado, digamos, de la liquidación de inversiones que tenían en el exterior. Claro. Pero claramente, ¿no es cierto?, la señal que uno recoge ahí es que hay una mayor incertidumbre, hay un mayor riesgo, digamos, en nuestra economía y naturalmente los inversionistas buscan aquellos mercados que ofrecen mayor seguridad, digamos, y por lo tanto, ciertamente hay un componente muy importante de refugio, de buscar, ¿no es cierto?, mercados más estables, de manera tal, ¿no es cierto?, de resguardar el propio patrimonio, digamos, de la familia y de las empresas. O sea, ¿lo ve como un flujo anormal? Ciertamente, digamos, es muy anormal, digamos, si uno mira la serie, efectivamente es muy llamativo la tremenda cantidad de flujos, digamos, de inversiones, de recursos que han salido al exterior, justamente porque se prevé, ¿no es cierto?, se está viendo, digamos, una economía que claramente está perdiendo fuerza, han habido señales, ¿no es cierto?, que claramente también apuntan a un menor crecimiento, a, ¿no es cierto?, una polarización que genera tensión y eso naturalmente ahí se ve. Sergio, muchas gracias por tu tiempo y por conversar con Agenda Económica, muy amable. Encantado, Sebastián, que esté muy bien, muy buenos días, que esté muy bien. Chao, chao. 8:27, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales, Jacinta Monila en Conexión Global, que tengan un buen día.